El libro Pío X versus Hitler y Mussolini de Carlos Ross está compuesto por 27 capítulos donde se narran los momentos más importantes y dramáticos alrededor del Papa Pío XII y su experiencia al tener que enfrentarse a estos dos dictadores, Hitler de Alemania y Mussolini de Italia. El primero quien prácticamente inicia la Segunda Guerra Mundial y el segundo que se une a este y propicia que la guerra llegue a Italia, produciendo en esta guerra muchas muertes y destrucción en Europa. Este libro ha sido escrito para esclarecer todo lo relacionado al papel que jugó el Papa Pío XII en lo concerniente a la Segunda Guerra Mundial en relación con Hitler, quien desde Alemania maquinó el exterminio de los judíos, siendo uno de los mayores criminales que ha tenido la humanidad. Sin embargo, se han lanzado acusaciones sobre el Papa Pío XII, acusándolo de cómplice por el silencio que mantuvo en cuanto a las acciones malévolas de Hitler y de Mussolini. A lo largo de los capítulos se puede observar cuál fue la verdad acerca de los acontecimientos y de la posición que el Papa Pío XII mantuvo por procurar un mal mayor en relación con todos los desastres, la destrucción y la muerte que Hitler sembró a su paso. A continuación se trabajarán 5 argumentos: la personalidad de Pío XII y su relación con su antecesor Pío XI, el enfrentamiento del Papa Pío XII con Hitler, el enfrentamiento del Papa Pío XII con Mussolini, la relación de Pío XII con los aliados, la acusación de silencio del Papa que pesa sobre el Papa Pío XII frente a Hitler y sus acciones. La personalidad de Pío XII y su relación con su antecesor Pío XI. Pío XI desde 1936 empezó a padecer una enfermedad cardíaca e insuficiencia respiratoria, lo que hace que surjan las especulaciones acerca de su pronta muerte y la búsqueda de un sucesor. En 1937 tuvo una mejoría y la hizo manifiesta en la encíclica In Gravemus Sentius Malis dedicada al Santo Rosario. Allí hará una citación sobre su salud, atribuye su curación a Teresa de Lisieux, a quien beatifica y canoniza. En enero de ese mismo año se reúne con 3 cardenales y 2 obispos para dialogar sobre la situación de la Iglesia en Alemania. Ya había empezado Hitler a hostigar a la Iglesia Católica. El 21 de marzo de ese mismo año se emite la encíclica Mit brennender Sorge, con ardiente preocupación, escrita en alemán, que llegó a las 11.000 iglesias católicas en Alemania por una estrategia que lo hizo posible, ya que se temía la censura nazi para este momento. Sin embargo, la prensa nazi, al día siguiente de su lectura, salió al ruedo con amenazas y censuras desafiantes. Como consecuencia de esto, más de 1.000 sacerdotes y religiosos, más un centenar de católicos, son arrestados y condenados. Cuando los judíos comenzaron a ser apartados de la vida política, a ser perseguidos, despojados y humillados, ningún Estado europeo se manifestó. La única voz que surgió fue la de Pío XI. Este había citado a todos los obispos italianos los días 11 y 12 de febrero de 1939, pero murió el 10 de ese mismo mes, en la víspera de esta reunión. El Papa Pío XI vivió 81 años y gobernó la Iglesia durante 17 años. La relación entre Pío XI y su secretario de Estado Eugenio Pacelli era de una profunda fidelidad como pocas veces se había visto. La firme personalidad de Pío XI obtuvo de su colaborador un amigo del alma. Ante su muerte empezaron las especulaciones de quién podría ser su sucesor, el cual, según opinión de algunos, tendría que ser un héroe o un santo. El cardenal Pacelli, después de la muerte de Pío XI, deja su cargo de secretario de Estado y asume la función de carmalengo de la Iglesia Católica, es decir, dirigir la Iglesia mientras se realiza el cónclave y se elige al nuevo pontífice. También se hizo cargo de los preparativos del entierro del Papa difunto y convocó el cónclave. Todo el mundo sabía que Pacelli debía ser el sucesor, fue voluntad expresa de Pío XI. Para esto lo envió a varios países para que lo conocieran y que él conociera también. Ante esto, la prensa alemana comenzó una campaña feroz para que no sucediera lo inevitable. Hasta lo acusan de ser judío, como si para él fuera este un problema. Pacelli no tenía la pretensión de ser papa.
Estaba esperando que terminara el cónclave para irse a Suiza a descansar. Pero ya Pío XI había tomado la decisión y trabajó para que así fuera. Se lo había manifestado y le comentó que le había pedido al Espíritu Santo para que así sucediera. La mayoría de las potencias estaban a favor de que fuera el sucesor de Pío XI. La prensa italiana tenía sus preferencias puestas en el cardenal Dalla Costa, arzobispo de Florencia. El 2 de marzo de 1939, fecha de su cumpleaños, se dieron las votaciones en el cónclave. 2 en la mañana y 2 en la tarde. Dieron la victoria para Pacelli. Cuando le preguntaron qué nombre deseaba tener, dijo Pío XII, en gratitud a Pío XI y porque su vida espiritual y carrera han estado bajo papas con este nombre. Los países democráticos acogieron con beneplácito la elección del nuevo papa. Para el Sacro Colegio era también excelente porque mantendría la situación moral de la Santa Sede, la cual Pío XI había elevado. A Mussolini, al parecer, le importó muy poco y la prensa alemana mostró un profundo rechazo a su elección. Algunos prelados no habían dado su voto a Pacelli porque lo consideraban un hombre de paz y parece que el mundo en este momento necesitaba a alguien que fuera para la guerra. Algo que caracterizaba al Papa Pío XII era la fascinación que venían de su interesante personalidad, casi siempre sereno, con expresión parca, pero también profundamente humano y sonriente cuando se ameritaba. Era de una memoria prodigiosa y sabía varias lenguas, era de una excelente caligrafía, aprovechó el recurso de la radio para dirigirse a Europa, siempre dueño de sí, con capacidad para entablar buenas relaciones y bastante diplomático en el manejo de los discursos. Nombra al cardenal Manglioni como secretario de Estado y su auxiliar sería Monseñor Tardini. Juntos enfrentarán toda la horda de ataques que los alemanes y algunos italianos lanzarán contra Pío XII. El enfrentamiento del Papa Pío XII con Hitler. Adolfo Hitler se inicia como un agitador político en 1923, organizando militarmente a sus partisanos en la llamada Sturmverleihung. Este fue un intento fallido que lo llevó a la cárcel y a pesar de ser condenado por 5 años, solo estuvo unos meses. En febrero de 1925 funda el Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes. Fue en Múnich durante su estancia que Pacelli en ese momento supo de él. Nunca, a pesar de todo eso, se van a conocer, se confrontarán en muchos momentos, pero nunca tendrán contacto personal. Estando en Alemania, lee su libro Mein Kampf, Mi lucha, en 1925, donde Hitler presenta su ideología acerca de la exaltación de la raza aria, el militarismo y el antisemitismo. Este luego sería la base de su programa de gobierno. También pudo discernir el Papa Pío, Pacelli en ese momento, su hostilidad hacia el cristianismo. Luego tendrá que lidiar con Hitler desde Roma como secretario de Estado de la Santa Sede, desde que éste asciende al poder en 1933. Muchos se llegaron a preguntar qué había en Hitler que llamaba a la gente a seguirlo a él y a su ideología. Claro está que no era ni su físico ni la brillantez de su inteligencia, todo lo contrario. Se caracterizaba por la anormalidad y la neurosis. Nadie parecía imaginar que este hombre pondría al mundo en jaque y que desarrollaría un plan tan siniestro que llevaría al mundo a una guerra donde muchos perderían la vida, especialmente los judíos. También se habla de un Hitler pervertido sexualmente que a las mujeres con las que se relacionó afectivamente las llevó al suicidio o tuvieron intentos de ello. Paradójicamente, aunque Hitler hablaba del predominio de la raza aria, resultó que en un estudio que le fue realizado especialmente de sus narices y de sus rasgos faciales, decían que no era ario, sino de raza con aspectos de las tribus mongólicas que invadieron a Europa en algún momento. Hitler a lo largo de la historia ha sido estudiado por la psiquiatría como caso típico de personalidad bipolar con paranoias múltiples y manías hipocondríacas. Precisamente a partir de su teoría de predominio de la raza aria, es que va a acusar a la raza judía de ser contaminante de su pueblo y que por lo tanto es necesario exterminarlos en el mundo entero, ya que se han venido mezclando principalmente con ellos los alemanes. De cierta manera también ataca al cristianismo por venir del judaísmo, culpando a Pablo de esta nefasta influencia. Tanta es su locura que llega a decir que Jesús fue realmente un ario y no un judío, porque para él no podía ser de otra manera.
Su doctrina nacionalsocialista es ante todo antijudía, pero también anticomunista y anticristiana, razón por la cual va a plantear el nazismo como la nueva religión que debe ser priorizada en la vida de los alemanes y de ahí en todos los lugares a donde pueda ser llevado. El 30 de enero de 1933 asumió el puesto de canciller del Reich, siendo uno de los más jóvenes en ocupar ese cargo, en una nación que todavía se presentaba como democrática. Frente a esto, Pío XI, en la Navidad de 1932, pidió un deseo de paz para cuando Hitler subiera al poder. El nazismo, para muchísimos alemanes, llenó el vacío ofreciendo un lenguaje emotivo y semirreligioso, un credo dinámico y político, y sobre todo la importancia que le dio a Alemania, exaltando a los que pertenecían a este pueblo superior. Al principio, Hitler se muestra cercano con la Iglesia Católica a través de discursos que aparentemente la preservarán y la mantendrán en un lugar importante, aunque en el fondo tiene guardadas las intenciones de destruirla, porque la considera cercana al judaísmo. Va a iniciar el ataque contra el comunismo en Alemania, arrestando y llevando a más de 10.000 miembros y simpatizantes a los campos de concentración que acaban de ser creados. En ese orden, siguieron los judíos a partir del 9 de marzo, empezaron a ser arrestados, también cerraron sus comercios, los abogados y magistrados y también todos aquellos que tenían cargos importantes fueron relevados de sus cargos y hubo muchos asesinatos. Los judíos alemanes no comprendían cuál era la situación dentro de esta persecución, pero pronto empezaron a ser expatriados, comenzando por los políticos y los religiosos. Es aquí cuando comienza a solicitarle es cuando comienzan a solicitarle al Papa Pío XI su intervención para que se detuviera toda esa violencia del nazismo antijudío. No se podía creer que un régimen que se llama cristiano estuviera actuando de esta manera. Una de las solicitudes más importantes la hizo Edith Stein, pero solo recibió una bendición para ella y su familia. La Iglesia había realizado algunos concordatos que podían garantizar la supervivencia de esta Iglesia en los países donde empezaba a llegar la influencia nazi. El 20 de julio de 1933 se firma el concordato con el Tercer Reich, representado por el vicecanciller von Papen. Por parte de la Santa Sede estaría el cardenal Pacelli. Este documento no sirvió de mucho, ya que aunque protegía la propiedad eclesiástica, en el fondo no se cumplió a cabalidad. La firma de este documento para muchos fue acallar las voces de los alemanes católicos, pero para Pío XI y Pacelli esto no implicaba la aprobación del régimen político, es más bien una estrategia para contenerlo. Hitler buscó firmar este concordato por los beneficios que le otorgaba, como el apoyo de los católicos en el inicio de su gobierno y también por el respeto frente al panorama internacional. Pacelli tuvo que aceptar este acuerdo en el cual Hitler hacía amplias concesiones porque rechazarlo era pensar en la futura debacle de la Iglesia en Alemania. Pío XI dijo que aceptaba negociar con el diablo por el bienestar de la Iglesia y salvaguardar a los católicos alemanes. En Nuremberg, el 15 de septiembre de 1934, se proclamaron las leyes raciales que tenían como objetivo purificar la raza alemana. Una de las consecuencias de estas leyes era que los judíos dejaban de ser ciudadanos alemanes, y así otras más que dejaron a los judíos alemanes sin ninguna protección frente a este régimen de muerte. No se salvaba a nadie que tuviera en su sangre algo de judío. Se realizaban toda clase de prohibiciones para los judíos, quitándoles toda la posibilidad de ser ciudadanos. En marzo de 1937, Pío XI emite la encíclica Mit brennender Sorge, escrita en alemán, para que sea leída en los púlpitos de Alemania. Ante esta, Hitler se llena de rabia por las declaraciones allí presentadas, pero también se enfrentará a los protestantes. Inicialmente muchos pastores lo apoyan frente a su antisemitismo, pero poco a poco también serán víctimas de los nazis. En mayo de 1938, Hitler llega a Roma a visitar a Mussolini. Se especula si visitará al Papa Pío XI, pero ante su poco interés por la visita, el Vaticano cerró durante esos días, mientras que la ciudad se vestía de fiesta para recibir al dictador, que no visitó ninguna iglesia ni centro religioso de la ciudad eterna. A los pocos días de iniciar su pontificado, el 15 de marzo de 1939, Pío XII vio cómo Hitler se anexó a Checoslovaquia, como antes lo había hecho ya con Austria. Pero frente a esto solo pudo manejar con diplomacia la situación, aunque por dentro el dolor lo incomodaba.
Pío XII se dedicó a gestionar y a buscar que se dieran acuerdos para la paz. En este momento se iniciaba el enfrentamiento entre Alemania y Polonia. Hitler usará una estrategia para invadirla y continuar con su terrorífico nazismo destructor. Son muchas las atrocidades que cometerá Hitler en su afán por mostrar que tiene la razón y el poder para dominar al mundo, comenzando así la Segunda Guerra Mundial, invadiendo, destruyendo y asesinando con sus tropas principalmente a los judíos que encontraban en los lugares a los que llegaban. Frente a esto, Pío XII busca manejar con diplomacia las relaciones con él y su régimen, porque siempre pensaba en los católicos alemanes. Tenía claro que enfrentar al monstruo, como lo llamaban, era la posibilidad de originar más muertes. A pesar de los intentos que se dieron para derrocar a Hitler por parte de sus propios hombres de confianza, estos no surtieron ningún efecto. Solicitaron la intervención de Pío XII para que presentara a Inglaterra, por medio de su ministro ante la Santa Sede, Francis Osborne, la garantía de la paz tras un golpe que depusiera a Hitler. Hitler sigue en su carrera de invasión y destrucción por toda Europa Oriental. Inicialmente la mirada de las potencias que no intervienen para que no se desate la guerra. Pero cuando llega el momento, Francia e Inglaterra lo hacen y se enfrentan a Hitler, comenzando la Segunda Guerra Mundial en su totalidad. Pío XII hubiera querido evitar a toda costa esta guerra que destruiría en gran parte Europa. Por eso se mantuvo todo el tiempo en una actitud diplomática frente a Hitler, a pesar de no aprobar todo el terror y la destrucción que a su paso iba dejando. Como se dijo al inicio de este argumento, nunca se conocieron, pero Hitler detestaba a Pío XII porque nunca cedió a sus caprichos de querer ser apoyado por la Santa Sede y que avalara su terrible régimen. Mientras duró la guerra, Pío XII oró incansablemente con toda la iglesia en el mundo para que la paz llegara y hubiera la menor cantidad de víctimas, pero esto fue imposible. Este pequeño hombre de estatura, pero grande en su rencor y resentimiento contra los judíos y los cristianos católicos principalmente, destruyó las vidas de millones de judíos europeos de distintas nacionalidades por combatir en su interior lo que había como verdad y como presupuesto de realidad, la supremacía de la raza aria. El enfrentamiento del Papa Pío XII con Mussolini. Pacelli se conocerá con Benito Mussolini una vez cuando fue secretario de Estado, pero nunca desde que fue elegido pontífice. Mussolini no tenía buenas relaciones con Pío XI, razón por la cual no asistió a rendirle honores después de su muerte. Corrían rumores que Benito había influenciado para que lo aniquilaran, pero solo fueron habladurías. Si Hitler era ridiculizado, también lo será Benito Mussolini. Sobre todo los caricaturistas no dejaban pasar ningún detalle de su fisonomía. Lo presentaban negativamente como oso, gorila, globo, entre muchas otras figuras. En 1938, Mussolini recibió a Hitler en Roma, sintiéndose en la gloria por esta visita, a la cual quiso halagar mostrando todas las bellezas del arte de la ciudad. Mussolini admiraba a Hitler de tal manera que empezó por emitir en ese mismo año un decálogo con los principios raciales del fascismo, comenzando así la persecución de los judíos en Italia, de una forma menos violenta que los nazis. Se parecía mucho a Hitler, sobre todo en la ansia de grandeza y de gloria. Era astuto y consideraba al pueblo como una herramienta para llenar su inmensa ambición. El 22 de mayo se firmará el Pacto de Acero entre Alemania e Italia, donde se prometen apoyo en caso de eventual guerra. Ya antes se anunció la creación del eje Roma-Berlín. Mussolini, ante la posibilidad de la guerra, dudaba si participar en ella porque Italia no estaba preparada para esto. Pero por ser aliado de Hitler seguramente tendrá que hacerlo. Por eso cuando Hitler le pide hacerlo en la invasión a Polonia, solicita que le ayude con toneladas de material para poder participar en la guerra. El 31 de marzo Mussolini envía un memorándum al rey Vittorio Emanuele III en el que afirma que la entrada a la guerra de Italia es inminente. Todo lo hace por no quedarse atrás de Hitler y demostrarle a este que es su aliado y que además tiene el poder y las armas para acompañarlo en esta guerra, aunque en el fondo sabe que no debía comprometer a Italia en esto. Esto endurece las relaciones de la Santa Sede con Mussolini. Ya desde Pío XI no existían buenas relaciones, ahora menos cuando Mussolini ha decidido secundar a Italia, a Hitler en la guerra. El concepto que Mussolini tiene de
Pío XII es de un jerarca de la Iglesia entrometido. Aunque en algunos momentos Mussolini siente que es un pelele en manos de Hitler, hace lo que él le dice porque cree que esto le proporcionará gloria y honor, además de obtener más territorio. Finalmente, sus intenciones no se cumplen y, como ya se sabe, no alcanza para nada los objetivos que tenía trazados. Todo lo contrario, es derrotado, encarcelado y depuesto. Y aunque Hitler lo vuelve a colocar en el supuesto poder cuando invade Italia, solo esto es un momento agridulce que lo llevará a la muerte junto con su amante. Las relaciones de Pío XII con los aliados. Desde antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Pío XII trató de lograr acuerdos de paz entre Alemania y las naciones democráticas como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que como potencias estaban atentas a lo que Hitler pudiera hacer, ya que pese a todos los intentos que se hicieron para que no estallara la guerra, esa era la verdadera intención del nazismo. A Pío XII le proponen un plan para deponer a Hitler por sus mismos hombres de confianza. Le piden que presente a Gran Bretaña a través de su ministro Francis Osborne la solicitud de garantías de paz de los países democráticos cuando suceda el golpe. También el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, va a entrar en contacto con Pío XII por medio de Myron Taylor, quien será su representante personal en la Santa Sede. Este nombramiento se hace con la intención de poder estar en Europa y dar reporte permanente al presidente de la situación con Alemania, pero también para apoyar al pontífice en lo que se pudiera necesitar. También el embajador francés ante la Santa Sede, Vladimir de Omerson, se presenta ante Pío XII. Este es amigo personal del cardenal Manglione, secretario del Estado Vaticano, con la intención de solicitar a Pío XII que condene las acciones realizadas por los alemanes. Pero esto no ocurre por la razón que ha manifestado el pontífice: no quiere daños mayores, siempre tratará de que estos sean de menor alcance. Los representantes diplomáticos de la Santa Sede de Inglaterra, Francia, Bélgica y Polonia fueron instruidos por sus respectivos gobiernos de permanecer al lado del Papa. Al entrar Italia en la guerra, fueron recibidos como huéspedes del Vaticano, habilitándose el Hospicio de Santa Marta como residencia de los diplomáticos y sus familias. También algunas naciones suramericanas declararon la guerra a Alemania e Italia, razón por la cual sus embajadores tuvieron que ser asilados en el Vaticano, asumiendo la restricción de no poder circular libremente por la ciudad, sino acogerse a las disposiciones de la Santa Sede. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados, en respuesta a los ataques de Hitler, bombardean Berlín. A su vez, este bombardeará a Reino Unido, se apodera de la mitad de Francia. Inglaterra pide que Pío XII se manifieste en contra de los bombardeos que ha recibido, especialmente por la destrucción de iglesias y museos. Poco a poco los aliados van entendiendo el porqué de la actitud de Pío XII frente al accionar malévolo de Hitler. Cualquier comunicado o manifestación que dé cuenta que está a favor de los aliados puede provocar que este ataque a gente inocente. Para el pontífice, su preocupación constante será que llegue la paz. Cuando Hitler hace llegar sus fuerzas militares a Roma, piensan muchos que atacará al Vaticano, pero no lo hace. Sin embargo, Inglaterra bombardea la ciudad y hace estragos en varios barrios de la ciudad eterna. La respuesta de Pío XII es salir a socorrer y acompañar a las víctimas. Se le insiste para que deje el Vaticano y se ponga a salvo, pero se niega a esto y se mantiene ahí para ayudar en lo que más pueda. Cuando los aliados logran ganar la guerra y llegan a Roma, su única preocupación será que la reconstrucción de Europa en manos de estas potencias se produzca de la mejor manera para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La acusación de silencio del Papa Pío XII frente a Hitler. Desde 1963 se dio a conocer una propaganda negativa contra el Papa Pío XII, tratando de hacerlo ver como culpable de lo que Hitler realizó. Esto a través de una obra llamada El Vicario, de un tal Rod Hus, perteneciente a las juventudes hitlerianas. Más adelante encontraremos más intentos de ennegrecer la imagen de Pío XII, pero también aquí se evidenciarán los libros y publicaciones que se realizaron en su defensa, como lo son El mito del Papa de Hitler, como Pío XII salvó a los judíos de los nazis, del rabino norteamericano David Daly, y Los tres últimos papas y los judíos de Pinchas Lapid, judío canadiense y diplomático israelí, entre muchos otros.
otros. También ha sido importante lo que en la biografía de Edith Stein, judía, filósofa insigne, convertida al catolicismo, carmelita descalza y mártir en Auschwitz, hoy Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ha escrito en relación con el Papa. Es curioso que el prestigio que Pío XII tuvo durante su vida y después de su muerte en las condolencias dadas por diversos líderes mundiales, con el paso del tiempo se hayan convertido en una condena sobre él. Pío XII, desde el inicio de su pontificado, consideró el problema con Alemania como prioritario, siempre tratando de actuar con distensión y diplomacia, cambiando la actitud de Pío XI, pero todo era imprevisible, porque el personaje Hitler era demasiado, ya que se mostraba como un loco y como un criminal. Pío XII vivió momentos de gran impotencia al no poder ayudar de una mejor manera, en primer lugar a la misma Alemania, luego a los judíos y finalmente a los mismos italianos cuando Hitler se toma Roma, continuando con la devastación y la muerte a su paso. El sufrimiento más grande de Pío XII era intuir toda la maquinación de Hitler para el aniquilamiento de los judíos en los campos de concentración. Por eso trató de muchas maneras de salvarlos, escondiéndolos en conventos, monasterios, hospitales, iglesias y en cuanto lugar veía que se podía hacerlo. Finalmente, frente a Pío XII se tejió la llamada leyenda negra, donde se le quiso culpar por su silencio aparente ante los crímenes y la destrucción de Hitler en Europa. Pero como se ha visto a lo largo de este libro, las razones que tuvo el pontífice para no acusar ni declarar contra Hitler, ya que a pesar de los grandes males que ocasionó, el enfrentarse a él poniéndose a su nivel, acarrearía mucho más tragedia y dolor del que ya se presenciaba. Pío XII será recordado por muchos como un hombre íntegro que luchó en silencio contra esta horda de maldad personificada en Hitler y en algún modo en Mussolini, buscando acuerdos para la paz y protegiendo hasta donde pudo a muchos judíos para que no fueran asesinados. Es triste que todavía hayan personas queriendo echarle las culpas a Pío XII de todo esto, cuando es claro que quien fue el hacedor de todo este mal fue Hitler.